Ahora, todo el proceso del metabolismo habíamos dicho que interviene la regulación hormonal. Las hormonas van a regular el metabolismo. Ya habíamos visto que las hormonas son sustancias químicas que son secretadas por una célula o un grupo celular que va a ejercer efectos fisiológicos sobre otras células del organismo. Ya habíamos visto que estas hormonas se van a clasificar de acuerdo a su naturaleza química. Habíamos dicho que habían hormonas de tipo amina, habíamos visto en la clase de fisiología, que van a derivar de aminoácidos, ¿no es cierto? Van a derivar de aminoácidos. Y aquí teníamos básicamente dos aminoácidos. Teníamos al aminoácido tirosina y teníamos al aminoácido triptófano, ¿no? Habíamos dicho que la tirosina era importante para la formación de hormonas tiroideas y para la formación de las catecolaminas. Y el triptófano para la formación de melatonina, que era la hormona que regulaba el ciclo sueño-vigilia. Luego dijimos que también podíamos tener un grupo de proteínas que iban a estar, perdón, un grupo de hormonas que iban a estar formados por la unión de aminoácidos, generando polipéptidos y proteínas, ¿no? Habíamos dicho que en este caso iba a ser por la unión de más aminoácidos. Habíamos visto que, por ejemplo, dentro de los polipéptidos, por ejemplo, íbamos a tener hormonas un poquito más pequeñas, como por ejemplo la oxitocina, habíamos dicho, o la hormona antidiurética, que era un polipéptido pequeño. Y habíamos visto proteínas mucho más grandes, hormonas mucho más grandes, perdón, que van a ser de naturaleza proteica, las hormonas que van a ser de naturaleza proteica, como por ejemplo encontrábamos aquí a la prolactina, o por ejemplo encontrábamos a la hormona de crecimiento, que son hormonas que tienen en su composición un número mayor de aminoácidos, generalmente más de 100 aminoácidos habíamos dicho, aunque alguna literatura considera más de 50 aminoácidos. Las glucoproteínas habíamos dicho que iban a estar formadas por proteínas, pero asociadas a las proteínas también carbohidratos, ¿no? Por eso se llaman glucoproteínas. Ya habíamos visto que dentro de estas, por ejemplo, íbamos a tener a hormonas como la FSH, como la LH, o la TSH, que eran hormonas que tenían parte proteína y parte carbohidrato. Y haciendo la excepción, porque todas las que habíamos visto anteriormente derivaban de aminoácidos o eran proteínas, encontrábamos a las hormonas de naturaleza esteroidea, que iban a derivar del colesterol, ¿no? Y ahí teníamos, por ejemplo, a las hormonas sexuales, como la testosterona, los estrógenos, y también las hormonas de la corteza adrenal, de la corteza de la glándula suprarrenal, como la aldosterona, el cortisol, etc. Entonces, básicamente las hormonas se iban a clasificar por su naturaleza o su composición química. Habíamos dicho también que las hormonas van a llevar los mensajes hacia las células, pero para poder actuar necesitaban receptores. Los receptores hormonales se encontraban en las células en las cuales iban a actuar estas hormonas. Y podíamos tener receptores que iban a ser receptores localizados en la superficie de la membrana celular, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que en estos casos íbamos a tener que la célula receptora iba a tener un receptor específico en su membrana, iba a venir la hormona, se iba a unir a su receptor y iba a generar una serie de eventos en cascada que se conocían como segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros iban a ser los que iban a permitir que se activen ciertas proteínas, entre ellas las enzimas, para que se pueda hacer una adecuada regulación del metabolismo. Y luego habíamos dicho que también habían receptores a nivel del citoplasma en algunas hormonas, donde el receptor iba a estar esperándolo en el citoplasma, la hormona iba a ingresar, traspasar la membrana plasmática y se iba a unir a su receptor dentro del citoplasma.
Y este complejo que se formaba, que era el complejo hormona-receptor, iba a ir dentro del núcleo de la célula y se iba a unir a ciertos lugares específicos dentro del ADN para que se pueda transcribir ciertos genes específicos. Y en el caso de los receptores nucleares, habíamos dicho que la hormona pasaba de frente la membrana plasmática, ingresaba de frente al núcleo y en el mismo núcleo, en los ácidos nucleicos, se iba a unir a receptores nucleares, donde directamente iba a ejercer su acción, permitiendo la expresión de ciertos genes. Entonces, de esta manera íbamos a encontrar receptores en distintos lugares dentro de las células para que puedan actuar las hormonas. Ya habíamos hablado en la clase de fisiología endocrina sobre las distintas hormonas que actuaban para las distintas partes del metabolismo, pero ahora vamos a hablar un poco cómo estas hormonas actúan en el metabolismo de cada una de las macromoléculas, ¿no? Por ejemplo, en los carbohidratos, vean ustedes, tenemos aquí a la insulina y el glucagón. Van a ver insulina y glucagón en muchos lugares actuando. Yo les había dicho que la insulina era una hormona que básicamente en el metabolismo de los carbohidratos, ¿qué cosa iba a favorecer? Iba a favorecer la glucólisis. Vean ustedes, esto de aquí es el proceso de glucólisis, este que está aquí, la glucosa para formar piruvato. Y vean cómo la insulina estimula a las hormonas que van a permitir la síntesis de piruvato. ¿Por qué? Porque la insulina lo que quiere hacer es estimular la glucólisis. La insulina estimula la glucólisis y estimula ¿qué? Que la célula ingrese, obtenga energía a través de la glucosa. Por eso la insulina es una hormona que estimula estos procesos. Mientras que el glucagón, vean ustedes, el glucagón lo que hace es inhibir más bien los procesos que están en relación con la glucólisis. ¿Por qué? Porque el glucagón más bien lo que quiere no es que se degrade la glucosa, sino el glucagón lo que quiere es lo que quiere el glucagón es aprovechar la glucosa. ¿Para qué? Para poder almacenar, retener la glucosa. Entonces ustedes van a ver que el glucagón más bien estimula lo contrario, estimula que a partir del piruvato y de otras sustancias se forme glucosa, estimula la formación de glucosa y además no solo eso, sino que el glucagón también lo que va a permitir es que se forme glucógeno, se sintetice glucógeno, ¿no? El glucagón quiere que la célula, el glucagón lo que quiere es evitar o mejor dicho, formar glucosa de nuevo a través de la gluconeogénesis, y el glucagón también lo que quiere es destruir, el glucógeno para poder obtener glucosa, porque el glucagón lo que quiere es tener más glucosa, él quiere que se obtenga glucosa. Entonces el glucagón lo que hace es permitir que se forme glucosa, inhibir la glucólisis y más bien hace que el glucógeno se rompa para obtener glucosa a partir del glucógeno. La insulina hace lo contrario, la insulina lo que hace es permitir que la glucosa se metabolice para poder obtener energía a través de la glucosa, por eso estimula la glucólisis. Y si la glucosa no se va a utilizar, la insulina lo que hace es estimular a que se forme glucógeno a partir de glucosa, porque el glucógeno se tiene que guardar. Entonces, la insulina, en buena cuenta, en el metabolismo de los carbohidratos, lo que hace es estimular la glucólisis, estimular la formación de glucógeno, la síntesis de glucógeno, mientras que el glucagón
que es la otra hormona, el glucagón, ¿qué cosa hace? El glucagón lo que hace es más bien inhibir la glucólisis, más bien fomenta que se forma glucosa de nuevo, o sea, fomenta la gluconeogénesis y fomenta que se rompa el glucógeno, o sea, la glucogenólisis. Que se rompa el glucógeno. ¿Para qué? Para yo poder quedarme con glucosa, tener más glucosa. En cambio, la insulina lo que dice es, voy a utilizar la glucosa para obtener energía, voy a depositar la glucosa que no estoy utilizando como glucógeno. En los lípidos, ¿qué hacen estas enzimas? En los lípidos vamos a tener que la insulina lo que va a favorecer es la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Vean ustedes cómo la insulina lo que permite es que se sinteticen ácidos grasos, se sinteticen triglicéridos. Por eso la insulina es una hormona anabólica. En cambio, el glucagón lo que hace es que se degraden los triglicéridos, que no se formen triglicéridos. ¿Por qué? Porque el glucagón más bien lo que quiere es degradar, obtener energía a través de ello. Entonces, en este caso, la insulina en el metabolismo de los lípidos lo que hace es incrementar la síntesis de los ácidos grasos y el glucagón lo que hace es más bien aumentar la degradación de los ácidos grasos. Acciones contrarias. En las proteínas, en el metabolismo de las proteínas, yo voy a tener que la insulina lo que va a permitir o lo que va a generar es permitir que se sinteticen proteínas. La insulina lo que hace es incrementar la síntesis de proteínas. Vean ustedes que en este caso, no, acá lo que quiere la insulina no es que las proteínas se degraden y se obtengan aminoácidos a través de ellos, no, sino que se sinteticen proteínas. Y vean ustedes que quien también permite la síntesis de proteínas es la testosterona. La testosterona también permite la síntesis de proteínas. Es por eso que la testosterona permite la formación adecuada del tejido muscular, porque permite la síntesis de las proteínas. El cortisol es otra hormona que actúa en el metabolismo de las proteínas. En este caso, el cortisol lo que permite es la degradación de las proteínas, que se degraden proteínas para poder obtener aminoácidos a través de ellos. Aquí a manera de resumen tenemos los efectos de estas hormonas. Vean, la insulina, como habíamos visto en la clase de fisiología, lo que permite primero es que haya una mayor captación de glucosa en el tejido muscular y tejido adiposo. La insulina lo que permite es que el tejido adiposo y el tejido muscular capten glucosa. ¿Y cómo? A través de estos transportadores de GLUT4. La insulina permite que se expresen estos transportadores de GLUT4 para que la glucosa ingrese al tejido adiposo e ingrese al tejido muscular. La segunda acción que tiene la insulina es permitir que la glucosa que no se va a utilizar se transforme en glucógeno, que haya más síntesis de glucógeno. Lo tercero que va a permitir la insulina es que la glucosa pueda metabolizarse, pueda estimularse la glucólisis para poder obtener la famosa acetilcoenzima A que permitirá dar energía hacia los tejidos y en el caso del hígado para poder obtener o permitir la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos. Y finalmente, ¿no?, va a permitir que haya mayor síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo, que haya menor lipólisis, menor ruptura de grasas. Por eso se dice que la insulina es una hormona anabólica, ¿no?
permite que se utilice la glucosa por los tejidos, permite la formación de glucógeno, permite la formación de triglicéridos y de ácidos grasos, ¿no? También permite la formación, la síntesis de proteínas, ¿no? Que no está aquí. Pero la insulina termina siendo una hormona anabólica, permite la síntesis de compuestos. El glucagón tiene la acción contraria, vean ustedes. El glucagón primero lo que va a hacer es degradar el glucógeno. Transforma el glucógeno en glucosa, degrada el glucógeno hacia glucosa. ¿Qué más hace el glucagón? El glucagón permite la formación de glucosa a partir de otros compuestos. A eso se conoce como gluconeogénesis. Vean ustedes, utiliza los aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Para poder obtener glucosa a través de ellos. Eso se llama gluconeogénesis. ¿Y qué más permite? Permite que haya mayor lipólisis. Se rompe los triglicéridos para poder obtener ácidos grasos y que los ácidos grasos sirvan para poder obtener energía. Su acción del glucagón básicamente está a nivel del hígado y a nivel del tejido adiposo. A nivel del músculo no tiene acción. La acción principal está a nivel del hígado y a nivel del tejido adiposo. Y la adrenalina es otra hormona importante. Una de las funciones más importantes de la adrenalina va a estar a nivel del hígado. ¿Qué va a permitir a nivel del hígado? Va a permitir que el glucógeno se rompa y se forme glucosa. ¿Por qué? Para poder obtener la glucosa como fuente energética frente a una situación de estrés. Lo segundo que va a permitir es que se forme glucosa a partir de otros compuestos, que haya mayor gluconeogénesis, ¿no? Vean, a partir del lactato, de piruvato, del glicerol, se forme glucosa de nuevo. ¿Por qué? Porque yo necesito más glucosa para poder enfrentar una situación de estrés, que es en la cual se libera la adrenalina. A nivel del tejido muscular, igualmente, permite que el glucógeno se convierta en glucosa y que la glucosa pueda ser utilizada, formar el piruvato y que el piruvato salga, o mejor dicho, que el piruvato forme el lactato y que el lactato salga mediante la respiración anaeróbica y el ciclo de Cori. En el tejido adiposo, permite la lipólisis de los o la ruptura de los triglicéridos para formar ácido graso y glicerol. El ácido graso para poder obtener energía y el glicerol para poder formar glucosa. Y finalmente la adrenalina lo que permite es que haya mayor secreción de glucagón y bajada en la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque acuérdense que la adrenalina es una hormona que se sintetiza en situaciones de estrés. Entonces, si el organismo está en una situación de estrés, necesita energía. Por eso es que hace que se forme glucosa de donde sea para poder obtenerse glucosa, obtener energía, y permite que se active más el glucagón. ¿Por qué? Para que el glucagón saque más glucosa del glucógeno del hígado o de otras sustancias para que se pueda obtener la glucosa, tener glucosa para poder obtener energía.